25 de noviembre de 1915, Albert Einstein presentó ante la Academia Prusiana de Ciencias en Berlín la teoría que acabaría por culminar su mito. 100 años después, podemos decir sin temor a equivocarnos que Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, transformó nuestra visión del mundo, o al menos la forma en que los físicos son capaces de entenderlo. Hemos preparado una serie de 2 programas en los que queremos hacer un homenaje al genio y tratar de entender cómo nos explicó el físico el cosmos, si tenía razón, y cómo han evolucionado sus teorías y las investigaciones en este sentido. En este primer tramo de Sin Distancias tenemos la suerte de contar con una experta, una investigadora que nos ha acompañado en estos mismos micrófonos en alguna otra ocasión y que hoy ha tenido la deferencia de aceptar nuestra invitación de nuevo. Se trata de la ingeniera de telecomunicaciones María Cristina Escobar Labella, científica, consultora independiente en sistemas de telecomunicaciones estratégicos y su integración en redes complejas y seguridad nacional. María Cristina, bienvenida y muchas gracias por hacer un hueco en su agenda para esta charla, que ya auguro que nos va a aportar muchos datos para entender cómo se investiga el universo y qué hay más allá. Bien hallada, buenos días. Bien, la obra de Einstein, como decíamos, explica la curvatura del espacio e introduce la cuántica, a la que a su vez da veracidad la radioastronomía, esa ciencia que ha demostrado a su vez, por ejemplo, que los agujeros negros existen. Quizás sea un buen inicio para los más profanos que nos explique qué es la radioastronomía. Para saber qué es la radioastronomía, voy a introducirlo explicándolo con un símil. En el mundo nos ha costado mucho llegar a conocer nuestro planeta. Recordemos que en el siglo XVI, y pone los pelos de gallina, en cascarones de nuez iban nuestros cosmógrafos descubriendo el planeta. Si aquellos geógrafos de la península ibérica del siglo XVI hasta el XVIII eran tan valorados por conocer los nuevos caminos, incluyendo las estrategias para llegar a ellos, como vientos y corrientes, a las islas de la Especiaría y los mares del sur, pues debido a que la toma de Constantinopla por los musulmanes les impidió su camino natural, la ruta de la seda. Pues la radioastronomía pretende ser la nueva cosmógrafa o geógrafa del cosmos. Necesitamos cartografiar todo el universo en radiofrecuencia para así conocer la composición de la mayor parte del espacio del universo, que es el medio interplanetario, el medio interestelar y el medio intergaláctico. En este momento no hay espías ni ladrones de mapas radiocósmicos, como lo fue el pirata Drake o las compañías de mercantes holandeses en aquellos tiempos, porque la necesidad de búsqueda de un nuevo hogar, por desgracia, está muy lejos para algunos, aunque otros pensamos que las dificultades técnicas que debemos superar son tan grandes que haríamos bien en tomarnos muy en serio la investigación y desarrollo en el cosmos. Técnicamente, la radioastronomía es una rama de la astronomía que estudia los objetos celestes y los fenómenos astrofísicos cuya radiación de ondas electromagnéticas emitida está en la banda o zona de radio del espectro radioeléctrico. Este espectro va desde 3 hercios de frecuencia, equivalente a cientos de metros en longitud de onda, hasta los 300 gigahercios o milímetros en longitud de onda, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Existe una banda de frecuencias, que es la de microondas, que también se incluye en la de radiofrecuencia. Pero como es la banda más alta del intervalo y tras ella ya va el infrarrojo, que son ondas cuya longitud de onda es menor que la de microondas, estas ondas tienen propiedades adecuadas, por un lado para las telecomunicaciones satelitales espaciales, pero por otro lado también la utilizamos para calentar, y así todos tenemos en casa nuestros hornos de microondas. Y ya, pues así, pues explicaríamos... Bueno, hemos empezado un poco a iniciar ya para qué sirve, pero ¿para qué sirve realmente la radioastronomía? ¿Qué es lo que nos aporta, con independencia de que gracias a ella podemos utilizar, bueno, pues utensilios cotidianos como son el microondas, que ya empieza a avanzar y demás? Pero ¿para qué sirve exactamente la radioastronomía? La radioastronomía lo que es una herramienta que nos sirve para investigar lugares donde el hombre, de otra forma, jamás llegaría. Sus sentidos jamás los alcanzarían.
Nosotros hasta hoy hemos tenido telescopios ópticos y sondas espaciales, las Voyager, las Pioneer, todas las que tenemos ahora mismo en el universo, y no tenemos suficiente para escrutar todo cuanto está en el espacio. El universo es tan inmenso que no damos abasto. Necesitamos a la radioastronomía para ampliar nuestra visión del cosmos. Al igual que nosotros tenemos ojos, que son antenas para las frecuencias ópticas, para el visible, lo que podemos ver, sabemos que muchos seres vivos captan detalles, sonidos, colores, por ejemplo, que nosotros no podemos percibir. Pues la radioastronomía nos permite ver, gracias a esos receptores de radiofrecuencia, otros fenómenos físicos que sí radian en las frecuencias de radiofrecuencia. Recordemos además que la magnetosfera ionizada de la Tierra apantalla las radiaciones más peligrosas del universo para los seres vivos de la Tierra, que son la radiación cósmica, los rayos gamma, los rayos X, provenientes de nuestro Sol. Por suerte, la atmósfera presenta dos grandes ventanas, espacios donde sí pueden pasar estas frecuencias, que este apantallamiento nos permite observar el universo, las frecuencias del visible, el infrarrojo por otro lado y por fin las de radiofrecuencia. Estas últimas son las que vamos a emplear en nuestros radiotelescopios para escrutar el universo y los fenómenos físicos que lo rodean. En radioastronomía tenemos multidisciplinariedad. ¿Qué significa esto? Que hay muchas técnicas y ciencias diferentes para realizar el trabajo del conocimiento del universo. Cuando un radioastrónomo detecta una fuente de radio en el espacio, en un punto donde nunca antes habían encontrado nada, se avisa al astrofísico para que utilice la astronomía óptica adicional. Por otro lado, también avisamos a las sondas espaciales, que son las que tienen detectores específicos de radiación gamma o radiación X. Incluso intervienen aspectos de química con espectrógrafos para realizar barridos y saber de qué está compuesto el universo. Como sabuesos del cosmos, buscando indicios, se pueden detectar fenómenos importantes como agujeros negros, nebulosas, supernovas, púlsares, cuásares, galaxias activas o lentes gravitacionales. Otro conocimiento previo importante de ayuda a la radioastronomía es la espectrografía, una huella digital única de longitudes de onda propias para cada elemento o compuesto químico. Las longitudes de onda recibidas en radioastronomía deberán ser interpretadas y traducidas para así conocer la composición del universo. Todos estos conocimientos previos de composición del universo por un lado y espectrografía unidos a la radioastronomía nos permiten conocer el origen, el estado y la evolución del cosmos. Bueno, enseguida profundizaremos en la espectrografía, pero antes ya he introducido esta pregunta de alguna forma. ¿De qué está compuesto el universo, María Cristina? ¿Y cómo emplea esta técnica, la radioastronomía, esta composición del universo en la investigación del cosmos? Bien, el espacio entre los planetas, las estrellas y las galaxias no está vacío. Nosotros le llamamos el vacío, pero en realidad no lo está. Y no solo no lo está, sino que nos da muchísima información de lo que ha ocurrido en el pasado, de lo que está ocurriendo en el presente y tenemos indicios de lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro. Gran parte de la materia del universo, decíamos, no forma parte de las estrellas, por lo que estos espacios intergalácticos son difíciles de ver mediante telescopios ópticos. Este medio interestelar es gas que, con mayor o menor intensidad, llena todo el cosmos conocido. En nuestra galaxia, por ejemplo, es el 1% de la masa total. Todo esto es lo que decimos siempre, ¿no? que tenemos vacío en el espacio interestelar. La materia del universo está compuesta en su mayor parte por hidrógeno. Este hidrógeno es un gas mágico, es de lo que está compuesto el cosmos, hidrógeno y helio. Un 90% de los átomos, que suponen el 70% de la masa total, son de este elemento. Del otro 10%, prácticamente todos son átomos de helio. El resto de elementos, aunque nos parezca ridículo decir que el oro o otros elementos son ridículos, porque lo son a este nivel, pasan a ser meras anécdotas, a pesar de su evidente importancia para nuestra vida cotidiana. El medio interestelar no es una excepción y está también compuesto mayoritariamente por hidrógeno. Este hidrógeno interestelar lo podemos encontrar en 3 estados, y estos 3 estados son muy importantes porque serán con los que detectaremos
todo lo posible en radioastronomía en el universo. O sea, dependiendo del estado. Del estado del hidrógeno, esto es. 3 estados. El estado atómico neutro, que se reconoce en radioastronomía como HI o H1, detectado porque emite una radiación en la línea espectral o longitud de onda de 21 centímetros, que es característica y única del hidrógeno atómico neutro. Es decir, sabemos que el hidrógeno en estado neutro, cuando se excita de un modo determinado, emite una línea espectral o longitud de onda de 21 centímetros. Y estos 21 centímetros se traducen en una frecuencia de 1428 megahercios, que es la que detectaremos en radioastronomía. Otro de los estados que tenemos es el hidrógeno molecular. En este, los ingenieros nos las tenemos que ingeniar. Resulta que el hidrógeno molecular... ¿En qué sentido? El H2 resulta que no emite de tal forma que lo podamos recibir en la radiofrecuencia. Es una molécula bastante estable y con ella no podríamos llegar a recibir nada, pero nos las amañamos. Resulta que sabemos que hay una molécula de monóxido de carbono, CO, por 10.000 de H2. Entonces lo que hacemos es detectar el CO que sí que emite. Tiene una línea espectral en 2,6 milímetros. Entonces lo que hacemos es detectar el CO para saber cuánto H2 tenemos y de ahí hacer nuestras indagaciones. Y el tercer estado del hidrógeno que tenemos, muy importante, es el hidrógeno ionizado o H2, HII, el cual se detecta porque emite en espectro continuo. También detectamos una cierta radiación de frenado procedente del movimiento de iones ante la excitación de radio a la que pueda estar sometido, o también con líneas espectrales recombinadas. La radioastronomía nos proporciona las herramientas más adecuadas para estudiar en detalle estos 3 estados del hidrógeno en medio interestelar, con el objetivo de conocer los fenómenos que ocurren. Pero para la investigación del cosmos es importante también conocer el origen de estas distintas radiaciones. ¿De qué pueden ser este tipo de emisiones? Pues, por ejemplo, pueden ser de origen térmico o no térmico. Las térmicas tienen que ver con la temperatura. La emisión de este tipo es la más conocida en radioastronomía, que es la radiación del cuerpo negro. También se tiene la emisión continua del gas ionizado y la emisión de líneas espectrales o longitudes de onda de gases como el hidrógeno y otras moléculas. En este tipo de emisión destaca el plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es el cuarto estado de la materia no reconocido. Aparte del sólido, el líquido y el gaseoso, tenemos el plasma. Consideramos que tenemos plasma cuando un gas ionizado, el número de átomos que se ionizan es tan grande que el gas muestra un comportamiento colectivo. Esto ocurre cuando está a elevadas temperaturas y se comporta también en ese momento como un cuerpo negro. El cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la energía que recibe, pero luego la emite en todo el espectro de frecuencias, aunque no en la misma cantidad, al mismo ritmo con que fue absorbida. Las estrellas, por ejemplo, están compuestas por plasma y se comportan como cuerpos negros. Ejemplos de plasma: un flash de un rayo o las auroras boreales a modo natural. En el espacio el plasma, como os comento, es el 90% del universo. Por otro lado están las emisiones no térmicas, que tienen que ver con la existencia de campos magnéticos y giros. El mecanismo principal que da origen a este tipo de radiación no térmica no tiene nada que ver con la temperatura, sino con la interacción de partículas cargadas con campos magnéticos inmensos. Por ejemplo, la radiación sincrotrón, donde las velocidades son mucho mayores a la velocidad de la luz. Estamos en entornos relativistas, que se detecta en púlsares o en planetas masivos gaseosos como en Júpiter. Otro ejemplo son las radiaciones de fondo de las galaxias, como la descubierta de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, por Jansky en 1931 por casualidad. Tendríamos radiación térmica y radiación no térmica. Conviene resaltar, decíamos, que los plasmas son la forma más común de materia en el universo conocido. Recordemos que constituye hasta el 99% del universo. Los plasmas naturales son muy raros en la Tierra, pero, por ejemplo, en el espacio
tenemos plasma de forma natural en los cinturones de radiación de Van Allen, el viento solar, las estrellas, nebulosas, discos de acrecimiento, que para que nos entendamos es cuando un agujero negro se está comiendo, está engullendo una estrella. Ese material hace un disco de acrecimiento alrededor del agujero negro y todo eso es plasma. Y luego, por fin, tenemos plasma en todo el medio interestelar, interplanetario, interestelar, intergaláctico. El medio interestelar es muy importante porque se puede ver como el eslabón que enlaza entre la última fase de una estrella con su formación, pasando por todos sus estados intermedios. El estudio de la composición del medio interestelar nos informa del origen, estado actual o la muerte de una estrella. Por ejemplo, la muerte de una estrella, en la mayoría de casos, pasa por la expulsión de todo su material al medio que la rodea, ya sea como supernova, púlsar, agujero negro o nebulosa planetaria. Este material expulsado pasará a formar parte del medio interestelar. Y pues así podemos ver que todos estos elementos, excepto el hidrógeno y el helio, son productos que se crearon a partir de reacciones nucleares en estrellas. María Cristina, ¿y podría ponernos algún ejemplo de fenómenos físicos detectados, dijéramos indirectamente, ¿no?, gracias a la materia del medio interestelar por radioastronomía? ¿Podríamos poner algún ejemplo? Bien, pues vamos real a ver, por ejemplo, un caso que enlaza con Einstein. Una de las soluciones a la teoría general de la relatividad de Einstein, el previo, que hubiera agujeros negros, y realmente se descubrieron con el tiempo. En el caso, por ejemplo, de los agujeros negros, lo que tenemos es que se perciben radiaciones gamma y radiaciones de rayos X, cuya causa son estos gases engullidos por la enorme gravitación del agujero negro. El agujero negro nosotros tenemos que verlo como dentro de la curvatura del espacio. Podemos hacer ahí un símil muy simpático, que es que si un abuelito se tumbara, hiciera una siesta con un nietecito en un colchón, pues el abuelito, como pesa más y está regordete, iría trayendo al nietecito hacia él, hacia sí mismo. Entonces, este símil, el abuelito sería el agujero negro y el nietecito sería la estrella a punto de ser engullida. En este caso, le daría unos millones de besos por su abuelito. Entonces, así vemos la explicación de la curvatura del espacio y del agujero negro previstos por Einstein. En el agujero negro decíamos que el engullimiento de la materia predomina debido al desprendimiento de gases y plasmas de esta estrella que se está engullendo. Y este engullimiento y estos plasmas sí irradian en la banda de radiofrecuencia, que es la banda de trabajo de los radiotelescopios. Se detecta hidrógeno desplazado por Doppler hacia el rojo, por un lado. ¿Y por qué está desplazado hacia el rojo? Pues porque el universo está en expansión. Desde la teoría del Big Bang, que está comúnmente aceptada, el universo se está alejando. Entonces, cuando nosotros tenemos un espectrógrafo, tenemos unas longitudes de onda, como decíamos, el hidrógeno en 21 centímetros. Si nosotros detectamos por radiofrecuencia que estos 21 centímetros, en vez de ser 21 centímetros, son 25 o son 19, estamos viendo un desplazamiento de este espectro. Y esto es el corrimiento hacia el rojo, por ejemplo, con el que percibimos el hidrógeno. Con este dato, por ejemplo, deducimos cosas como el periodo de rotación del anillo de acrecimiento del agujero negro, incluso el tamaño aproximado del mismo, porque este anillo de acrecimiento tiene una rotación. Esta rotación tiene dos velocidades, la que se acerca y la que se aleja. Entonces, alrededor de donde se acerca y donde se aleja, recibiremos corrimiento hacia el azul y hacia el rojo del hidrógeno. Con esto sacaremos la velocidad de rotación, el periodo de rotación y pues todo lo que está ocurriendo alrededor de este agujero negro. Movimiento. Otro fenómeno importante, sí, pues puede ser una supernova, que es una estrella en su estadio final. Es un emisor natural de rayos gamma. Estos rayos no se detectan por RF, por radiofrecuencia, ya que no pertenecen a nuestra banda, pero como siempre, los ingenieros nos las apañamos. Resulta que esta supernova expulsa casi toda su materia en enormes cantidades, de nuevo, como gas hidrógeno y plasmas, que sí detectamos en radiofrecuencia, en la longitud de onda de 21 centímetros para el gas de hidrógeno neutro o en continuo para el plasma. Otro fenómeno que detectamos también, los púlsares.
o pulsating star, que son faros giratorios pulsantes. Es una estrella que emite una radiación muy intensa a intervalos cortos y regulares. En realidad, ¿qué son los púlsares? Son estrellas de neutrones con un campo magnético muy intenso, tan intenso que provoca su rotación. Es un objeto extraordinariamente denso, en los que sus electrones y protones se han fusionado para formar neutrones. Y esto ha provocado un intenso campo magnético. Y en astronomía, cuando hablamos de campo magnético, hablamos de rotaciones. Entonces tenemos un periodo que está entre microsegundos y segundos y emiten radiación en la banda del visible, radiofrecuencia y, como decíamos, rayos gamma y rayos X. Ejemplos: la nebulosa del Cangrejo, que es detectada por muchos caminos, por telescopios de rayos X, sondas de rayos gamma y finalmente también por radiofrecuencia y el telescopio óptico. Otro ejemplo que podemos encontrar a través de la radioastronomía: los cuásares. Radian en todo el espectro. Los cuásares, ¿qué son? Se han venido asociando a las galaxias activas, galaxias supermasivas y que radian muchísimo. La mejor explicación para los cuásares es que están alimentados por agujeros negros supermasivos. La mayoría presentan corrimiento al rojo, lo cual nos indica que son formaciones muy viejas, que están cada vez más lejos de nosotros. Los primeros cuásares fueron descubiertos con radiotelescopios a finales de los años 50. Muchos fueron registrados como fuentes de radio y no sabemos nada más. Que no tenía un objeto visible, cuando íbamos con el óptico no lo veíamos correspondiente. Más cosas que podemos detectar: nacimientos de estrellas, por ejemplo. En las nubes moleculares donde tiene lugar la formación de nuevas estrellas, la materia prima es el gas molecular. La composición mayoritaria de estas nubes puede ser el hidrógeno o el hidrógeno molecular. Volvemos a lo de antes: como esta emisión es difícil detectarla en RF, la buscamos a través del monóxido de carbono, que radia a 2,6 milímetros. El estudio en radio de estas regiones de formación estelar es fundamentalmente para el conocimiento de los procesos que se producen. El polvo existente en las regiones de nacimiento de estrellas hacen imposible la observación en óptico. Entonces aquí es donde se hace fuerte la radioastronomía y los radiotelescopios, porque gracias a ellos detectamos lo que está ocurriendo en estas cunas de estrellas. La formación de estrellas no suele producirse de manera aislada, sino en grupos, con lo que al final se obtienen cúmulos de estrellas jóvenes. Un ejemplo de la formación estelar en grupos son los cúmulos abiertos como el de las Pléyades en la constelación de Orión. Bueno, realmente vemos que la radioastronomía es importantísima para la investigación y que, bueno, da cuerpo a muchísimos ejemplos que podemos poner acerca del universo. Pero vamos a ir avanzando porque ya nos quedan apenas 5 minutos. Y comentábamos al inicio casi de este espacio, nos introdujo la palabra espectrografía. ¿Qué es la espectrografía y para qué sirve? ¿Por qué la utilizamos dentro de todo este contexto que nos está describiendo tan perfectamente María Cristina Escobar? Pues la espectrografía es la herramienta que utilizamos para saber cuál es la composición de los cuerpos celestes, así como sus movimientos, gracias al efecto Doppler, a los corrimientos al rojo o al azul, como comentamos antes, según las frecuencias emitidas por estos y las que recibimos por los radiotelescopios. En radioastronomía se trabaja con el espectro de emisión. Cada elemento químico tiene un espectro de emisión y de absorción que son complementarios. Es como la huella dactilar de ese elemento o molécula. Cada elemento emite o absorbe energía en unas frecuencias determinadas. Dichas longitudes de onda son su huella dactilar única. Vayamos al caso del hidrógeno, por ser elemento de mayor presencia en el cosmos. El átomo del hidrógeno neutro está formado por un protón y un electrón. Dicho electrón estará en su posición de mínima energía o equilibrio si no recibe estímulo exterior. Si ese estímulo, fuente de radiación, se produce, el electrón captará un fotón de una determinada longitud de onda que le permite pasar a su primer estado excitado. Si nosotros desde fuera vemos ese estímulo, observaremos que a ese hidrógeno le falta una longitud de onda que ha absorbido el electrón. Esto será el espectro de absorción del hidrógeno. Pasado un tiempo, ese electrón excitado emitirá en la misma longitud de onda un fotón
para regresar a su estado de reposo o mínima energía, equilibrio. Si lo observamos, veremos que nos llega una emisión en ese fotón, de un fotón en esa longitud de onda. En concreto, esa longitud de onda es de 21 centímetros. Por ejemplo, este sería el espectro de emisión del hidrógeno. Y calculando que en una radiación recibida yo recibo a 21 centímetros una radiación muy fuerte, ese es el espectro del hidrógeno. Y con un espectrógrafo es con lo que yo detecto que esa radiación pertenece al hidrógeno. Así es que aquí tenemos una explicación muy rápida de lo que es la espectrometría. Bueno, pero hemos hecho un gran inicio porque la semana que viene vamos a continuar. Cristina, hace 100 años, que como comentábamos al inicio de este espacio, Albert Einstein transformó nuestra visión del mundo, o al menos la forma en que los físicos son capaces de entenderlo gracias a la teoría de la relatividad. Hoy, gracias a usted, a la ingeniera de telecomunicaciones María Cristina Escobar La Bella, consultora independiente en sistemas de telecomunicaciones estratégicos y su integración en redes complejas y seguridad nacional, hemos profundizado, nunca mejor dicho, en el cosmos, en el universo del que, como hemos escuchado, la radioastronomía ha demostrado que los agujeros negros existen y con la que hemos aprendido además algunas nociones de espectrometría, una técnica, como hemos oído ahora, usada para medir la composición química y propiedades físicas de los objetos astronómicos o para medir sus velocidades a partir del efecto Doppler, comentaba, ¿verdad? Sí. Cristina, de sus líneas espectrales. Bueno, pues como os comentábamos, la semana que viene volveremos a encontrarnos con la científica María Cristina Escobar para cerrar esta serie homenaje al centenario del descubrimiento de la teoría de la relatividad. En 30 segundos, María Cristina, ¿de qué hablaremos? Pues vamos a hablar de los radiotelescopios, que es la herramienta que se utiliza en la radioastronomía. Igual que la radioastronomía es la ciencia que estudia pues, todo el cosmos en la banda de radiofrecuencia, necesitamos una herramienta, que son los radiotelescopios. Y el próximo programa pues vamos a analizar cómo surgieron, casi por casualidad, cómo evolucionaron y cuán importantes son para la vida humana y cuán importante es la investigación y el desarrollo en un campo tan maltratado, tan olvidado y que nos dará nuestra vida en un futuro próximo. Bueno, pues yo creo que los oyentes lo van a tener claro, no nos lo podemos perder. Así que la semana que viene nos encontramos. María Cristina Escobar, muchas gracias y hasta la semana próxima. Muchas gracias a vosotros.